revista Tonecho. Tonecho Lantes, más conocido por Tonecho Lantes. Hola, Tonecho. Hola, ¿cómo estás? Vamos a mirar exactamente el origen, quién fue Blanca Quiroga, y luego te voy a hacer unas preguntas por tu experiencia, para terminar cómo está el estado del barco en Vence. ¿Quién fue Blanca Quiroga? Pues Blanca Quiroga, una personalidad en La Coruña, de una familia de origen, bueno, antiquísima, de Emilia Pardo Bazán, algo tiene con el conde Canillas, creo que incluso muy relacionada de la época de Pardo Bazán, muy conocidísima, una benefactora además. Fue la presidenta de honor de la Cruz Roja del Mar. Correctamente. En la ciudad. Sí. Para bautizar a un auténtico mito de nuestros mares. Sí. El nacimiento de un hito y primer barco de rescate de España entre 1970 y 1973. Correctamente. La tragedia. La creación de la base de salvamento no fue un capricho, sino una respuesta al dolor tras el trágico naufragio del pesquero La Isla. Sí. El armador amigo mío. El 4 de octubre de 1970. Correcto. Frente a la Torre de Elche. Sí, señor. Con 14 fallecidos y un único superviviente. La sociedad coruñesa exigió medios eficaces de rescate. Sí. La vanguardia nacional. En 1971 se constituye la base de salvamento marítimo de A Coruña. En junio del 73 llega a la ciudad la Blanca Quiroga. Sí. La primera embarcación insumergible y de salvamento de toda España. Un grupo de voluntarios coruñeses tuvo que ir a buscarla a un astillero francés, cerca de París, trayéndola a base de escalas, pintura voluntaria y esfuerzo propio hasta su inauguración oficial el 18 de agosto de 1973. 29 años en la línea de fuego. La Blanca Quiroga no fue un barco de escaparate, fue una leyenda viva. Hitos, desde su primer rescate al estribelo en Mera, hasta su participación decisiva en catástrofes históricas como el Urquiola, a partir del Urquiola entre yo. 1976 o el Mar Egeo 1992, donde rescataron in extremis a tripulantes y rescatadores del helicóptero frente a la Torre de Elche. El helicóptero del SAR, que conste, que no es el helicóptero, el SAR, Servicio Aéreo de Rescate. El cierre del ciclo. Tras 29 años de servicio ininterrumpido protegiendo la costa, se jubiló oficialmente en el año 2002. Sí. El retiro. El Parque de Vence, 2002-2026. La vergüenza. Tras casi 3 décadas salvando vidas, fue instalada en el Parque de Vence, hoy 24 años después de su retirada, y situándonos en este año 2026, yace decadente a la intemperie, un auténtico entierro en vida para la que fue la pionera del salvamento marítimo de España. Entonces, ahora quiero resaltar contigo, ya queda aquí grabado, ya no tengo que apuntar nada, la época dorada y la tripulación. Objetivo: romper el hielo apelando a tu memoria y orgullo marinero. Preguntas clave: ¿cómo era la vida a bordo de la Blanca Quiroga cuando salíais de emergencia desde el puerto? Bueno, la vida a bordo de la Blanca Quiroga era muy limitada, puesto que teníamos que estar todos en los camarotes, o bien yo que era el timonel, iba en el timón trincado con el cinturón de seguridad, y al lado del capitán y el radiotelegrafista. Los demás iban en los tambuchos de proa y popa, donde más bien en el de popa, donde se hacía vida, que era dormir y descansar hasta que entramos en combate. Vale. ¿De cuántos tripulantes constaba
embarcación y quiénes formaban el núcleo duro en aquellos años? Pues mira, tripulantes, la dotación efectiva era de 7 tripulantes, que era un capitán, un radio, un sanitario y después contramaestres y maquinistas, mecánicos y gente de salvamento, claro. Hasta 7 o 8 tripulantes fueron. ¿Qué me puedes contar sobre el clamor social y el origen de la leyenda en la isla? Bueno, la isla, eso lo viví porque uno de los armadores era amigo mío y ese fue un barco que venía del Gran Sol, no sabemos por qué, al timón venía un tripulante, no venía el patrón de costa y se despistó en la entrada de la torre y en vez de coger a babor, cogió a estribor y se metió entre el buey y la vaca y ahí se fastidió la lancha. Queremos desarrollar la historia sobre esto porque queremos conectar el contexto histórico y la presión de la ciudadanía coruñesa con la creación de la base histórica de salvamento. Tras el trágico hundimiento del pesquero La Isla frente a la Torre de Hércules el 4 de octubre de 1970, Sí, señor. se vivió un revuelo inmenso y una presión social tremenda por parte de los coruñeses exigiendo medios de rescate reales. Y cómo se vivió desde dentro ese clamor de la ciudad que impulsó la llegada de la primera embarcación de salvamento de España. Bueno, mira, esto es, habría que hablar mucho, porque realmente La Coruña, si se dice inminente marinera, es mentira. En La Coruña la mitad de la población o más vive de espaldas al mar. Solo se acuerdan del mar en la playa y en el verano. Después les importaba un huevo lo que pasaba en el mar. A la gente de mar, los que nacimos a pie de obra de astilleros marítimos en el Parrote, esos llevamos el mar dentro. Yo sin el mar no puedo vivir. Y la mayoría, un 10 o un 15% de gente de La Coruña es marinera. Los demás tienen el mar como una diversión, un pasatiempos, un toma del sol y un viva la pepa, pero es que no tienen ni puta idea ni nunca pisaron una cubierta de un barco. Tonecho, ¿qué me puedes contar las pruebas de mar y la resistencia del barco? Conectar tu experiencia con la robustez mítica de la lancha. Preguntas clave. Se decía que era insumergible. Es verdad, cierto. ¿Cómo se comportaba el Blanca Quiroga en los temporales más duros de la costa ártara y la ensenada de los Campos? Pues como tal era como una lancha insumergible. Es más, yo pasé en ella noches de temporales de fuerza 8, fuerza 9, que no es una coña. Y cuando tuvimos el accidente, que dio la voltereta y se demostró que era autoadrizable, que se llama, yo iba al timón, dimos la voltereta, en ese momento yo estaba abajo en el tambucho de popa porque yo vi el temporal, dije yo me voy para abajo que estamos buscando unos chiquipiotas. Y me salvé por eso, nos salvamos todos, por estar yo abajo y el capitán que se quedó trincado en el timón arriba, que los demás se fueron, los 3 tripulantes que se fueron al mar. Uno de ellos falleció, Ramón Taracido, gran amigo, gran submarinista profesional, y se murió ahogado allí. Y ahí no estaba ni la Virgen del Carmen, ni Jesucristo, ni María Santísima para quitarnos. Hubo que quitarnos a cojones. Yo saqué a 2 del mar y el mejor se me murió. Rompí la clavícula, tengo lesiones desde aquella, y la cabeza 17 puntos y la hostia 20. Y había que rezar a la Virgen del Carmen. Bueno, no lo digo porque a lo mejor alguien le sienta mal. Como yo no soy creyente, además yo no soy creyente por convicción, por cultura y por conocimiento. Situaciones límite y actuaciones más comprometidas. Objetivo, extraer la sabiduría de Tonecho ante el peligro, No, de esa sabiduría nada. ante el peligro extremo y las misiones de máxima exigencia. Preguntas clave. De todas las intervenciones históricas, como el Urquiola o el Mar Egeo frente a la Torre de Hércules, ¿cuáles fueron los momentos más críticos donde la tripulación y el barco rozaron el límite? Bueno, pues el Urquiola, de aquella no había la Blanca Quiroga, pero después sí, en los demás, en situaciones que se vivieron momentos muy difíciles, que había que robar a los barcos, sacar las tripulaciones y en fin, jugarse el tipo. Aquí dice que si en el 73 empezó, el Urquiola fue en el 73. Ah, bueno, entonces me equivoqué. Pero bueno, sí. Tienes razón. Sí. Ya estaba el Urquiola. Sí. Bueno, Porque yo no estaba en la pasa base. nada porque Claro, no estaba yo en la base. no estaba usted En ese la no base. estaba yo, no. Estuve en la base. Claro.
¿Qué se siente al estar en medio de un rescate extremo con la vida de otros y la tuya pendiendo de un hilo? Hombre, se siente, mira, casi no tienes tiempo a sentir, porque estás tan pendiente de tu vida, de la de los demás, y entre el temporal, es que no piensas, nada más que tienes que sobrevivir, ir para adelante como sea, si no te quedas allí, no hay más. Es un sentimiento muy íntimo, que hay que vivirlo aquí en el acto. En esta parte, el contraste pasado versus presente en Vence. Te quería mostrar lo que queda hoy en día del barco 24 años después de su retirada en 2002 con el alcalde Paco Vázquez, que lo colocó allí el barco en Vence. Le quisieron dar un homenaje, pero quizás el mejor homenaje para el primer barco de salvamento de España sería un museo y no tenerlo a la intemperie. No, bueno, el barco para mí, la ubicación de la Blanca Quiroga, debía estar en Punta Herminia o en la Casa de los Peces también. Era un sitio ideal. Allí, aprobada al mar, como siempre fue la Blanca Quiroga. No fue en un vertedero de basura en el Quinto Coño, como que bueno, aquí ya algunos le llamaban lancha, que una vez un capitán al director de la Cruz Roja no era de mar. Dijo, mira, las lanchas son en el Retiro. Esto no es una lancha, es una embarcación. En La Coruña no hay lanchas, hay embarcaciones de varios tipos, de pesca, de salvamento y de mercancía y de lo que sea. Pero aquí las lanchas son en el Retiro y en los estanques. Bueno, pues con motivo de que fui a volar con el dron esta semana, el lunes, cuando montemos el vídeo te voy a enseñar el vídeo completo con la entrevista, y también te quiero enseñar las imágenes del dron de proa a popa a una altura de, dijéramos, 20 metros, para que veas cómo está el barco. Pero luego hice una serie de fotografías alrededor del barco y la línea de flotación, y te quería contar cómo está el barco. Tengo unas imágenes aquí y luego al final pues hablamos. Línea de flotación y corrosión. Foto de la 1 a la 9. Tienes unos primeros planos perfectos de la corrosión galvánica y la acumulación de óxido. Esa franja de metal descascarillado y las marcas de la línea de flotación son fundamentales para el informe pericial sobre el estado estructural del casco. La estructura parece muy comprometida en esa zona. Los boquetes 3, 4, 5 y 6 aquí está el meollo del vandalismo. Has capturado esos orificios que rompen el casco, son los puntos de sangrado del barco. No son solo agujeros, visualmente son muy potentes. En el vídeo estos planos deben ir acompañados de un sonido sordo, con el viento entrando por una herida abierta. Sí, hombre, está abandonada. El tren de rodaje apoyos. La foto 7 y 8, las tomas de las bases de piedra sobre las que se asienta el pecio son vitales. Muestran que el barco está varado en una posición inestable. Es la prueba gráfica del que ya no está en su elemento natural, sino abandonado a su suerte en el mar. Totalmente, de acuerdo. Cubierta superior, foto 2, aunque esta es muy general, sirve para establecer el contexto del estado general y el contraste entre el metal exterior y el puente de mando. Informe pericial de la popa. Corrosión galvánica severa, imagen 11-15, hélice y línea de eje 12-16. Esas tomas desde abajo enfocando la hélice y el timón muestran claramente el desgaste. El metal está totalmente oxidado y la acumulación de suciedad y óxido en el eje de la hélice es patente. Graffiti tag. El detalle del graffiti en el costado de babor, cerca de la matrícula, es el testimonio gráfico del vandalismo.
Contraste del anclaje, de 10 a 12. Las tomas que muestran la popa apoyada sobre las bases de piedra con la sombra proyectada sobre la hierba. Enfatizan la condición de pecio varado y artificialmente expuesto. Y estado de las tomas de agua y desagües. Tienes los primeros planos nítidos de los orificios laterales y los conductos de refrigeración. Son puntos críticos donde la corrosión es evidente. Se ven claramente los lloraderos de óxido que bajan por el casco, dando esa sensación de barco que sangra. Es una imagen visualmente potentísima para el montaje. Estructura de apoyo. Esas vistas laterales muestran perfectamente cómo el pecio descansa sobre las bases de piedra. Se ve el espacio vacío de la quilla, lo que enfatiza su condición de barco fuera del agua. Simetría y geometría del casco. Tenemos un registro muy limpio de las líneas del barco, aunque prescindamos de la fotogrametría, lo que vamos a hacer. Estos planos laterales sirven perfectamente para mostrar la integridad o falta de ella. Yo te quiero enseñar algunas imágenes que quité este lunes de cómo está el barco. Sí. Claro, yo todo esto no lo conozco porque yo fui 2 veces, el día que la llevamos estaba presente y el día que vino el alcalde y todo, pero yo ya no volví por allí porque me quedé en el alma a los pies, recordar aquella embarcación que fue Y del otro lado y ahora como estoy viendo estas fotos me horroriza, es que esto es un descuido total, es un abandono total. Porque es lo que te digo, es que aquí se vive de espaldas al mar, no hay gente de mar, en la calle hay gente de playa, de piscina, pero no es gente de mar, no saben lo que es una embarcación, que no tienen ni puta idea, van a Santa Cristina, y eso es lo que saben de navegar, que saben, los metes en una embarcación como la van, les pones un pie encima, salen de punta Herminia y se marean todos se marean. Pero esto es una coctelera en el mar, una coctelera auténtica, pero con una seguridad total. No te puedo opinar porque estas fotos son inéditas, para mí es una vergüenza, el abandono en que está la lancha, una puta vergüenza. Cuando tengamos el vídeo y lo editemos ya en color, te vamos a enseñar cómo está el estado. En realidad sí, a mí me deja sorprendido, yo eso no lo queremos, es que si no me acerco, eso me da vergüenza. Queremos resaltar que los vigilantes de seguridad del parque nos avisaron de que no pueden llegar a vigilar tanta extensión del parque, que ya entraron varias veces dentro, incluso a destrozar por dentro, que eso no hemos tenido oportunidad de verlo. Esta lancha estuviera donde tenía que estar desde un principio, o bien en Punta Hermina o en la Casa de los Peces, no aquella que tiene Un Punta Hermina, museo. una chatarra que no vale para nada, no, ahí tenía que estar la Blanca Quiroga, aprobada al norte. Un museo sería el descanso de honores para el primer barco de salvamento de España. Al lado del mar, que es su sitio. ¿Cómo no? Bueno, pues muchas gracias nada, por Rumbiño, tu experiencia. porque no, de experiencia nada, yo fui un tripulante, yo no soy un técnico para otras opiniones, se tendría que ver un maquinista profesional y un capitán profesional, y yo fui un voluntario profesional, eso sí, profesionales fuimos que nos jugamos 10 años la vida en el mar, ¿eh? No hay lugar. Pues muy bien, terminamos la entrevista. De acuerdo, muchas Genial. gracias.